Vamos a ir entrando ya a la querida mesa autónoma que hoy sí van a poder estar los dos. Increíble, ya los extrañábamos, ya extrañábamos esta mesa autónoma y finalmente el doctor Héctor Javier Sánchez y la extraordinaria periodista Jesús Cervantes. Y si usted los ve un poco demacrados, desvelados, es porque se fueron a la fiesta a los 15 años ahí de Maffer y estuvieron ahí con Belinda cantando y bailando. Héctor Javier Sánchez, Jesús Cervantes, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy ¿Qué ¿Qué buenos tal? días tal, a todas y Ernesto? todos. Hola Jesús, qué gusto Hola, estar contigo otra vez. Héctor. Al Un fin, abrazo muy Héctor, grande. te veo. Sí, hombre, Al sí, sí, fin. sí. Por lo pronto, pues está pasando de todo en México y en el mundo. Y uno de esos que me gustaría iniciar, pues es con esta reforma electoral y el famoso Plan B que presentó ayer la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Y pues vamos a iniciar dándole la palabra a una experta en el tema electoral que vaya que si también hizo cobertura dentro del Congreso mexicano, que es Jesús Cervantes. Jesús, al momento en donde estamos ahorita con esto que ya era crónica eh, de una votación anunciada donde pues no iba a pasar la reforma electoral y ahora fue por los partidos políticos del PT, del Verde Ecologista y que también sorprendió que hubo ahí legisladoras y legisladores que o votaron en contra o se ausentaron, como la ex ministra Olga Sánchez Cordero. Jesús Cervantes, ¿qué decía al respecto? Bueno, a ver, Ernesto, como tú lo dices, ya era una votación anunciada. La propia presidenta hoy lo volvió a decir, ¿no? Que ya sabía que iban a votar en contra porque ¿cómo surgieron estos dos partidos? Es que ese es el punto también, Ernesto. Eh, yo creo que lo que hizo la presidenta nada más fue exponerlos, porque ya sabíamos que no iban a estar a favor de que les redujeran las plurinominales, pero sobre todo, son los grandes recursos. Sabemos que si ellos van solos a una elección del Partido Verde y el Partido del Trabajo, en algunos casos difícilmente pueden alcanzar el 3% para mantener el registro, ¿no? El impulso que han tenido el Partido Verde con algunas gubernaturas, pues ha sido justamente por tener la alianza con Morena. En el caso de Gallardo, ¿no? En San Luis Potosí, una persona que antes era priista, que su familia, el pollo, le decían, porque la familia se dedicaba a la compra y venta de este animalito, ¿no? Y ya la familia había estado en el poder. Incluso yo recuerdo, no sé, a lo mejor ustedes también estábamos en la Cámara de Diputados y cómo él salió con unas armas, ¿no? Con unos pertrechos también, cómo hacía gala y una especie de apología del delito también con armas, esta vestimenta. Fue muy cuestionado. En esa época él andaba todavía, no estaba en alianza con el partido de Morena, fue muy criticado. Al final de la legislatura ya se va él a Morena, ¿no? Se va en alianza con Morena y es que logran esta gubernatura. El Partido del Trabajo también siempre ha sido un partido satélite, hay que decirlo. En su momento lo fue del PRI, siempre fue el partido que hacía parte del trabajo que Carlos Salinas de Gortari en su momento necesitaba. Sí tuvo muchísima cercanía con China, es uno de los recuerdos, si tú vas a la fracción del PT en la Cámara de Diputados, en el segundo piso del edificio B, tú vas a ver a Ho Chi Minh en la sala, a todos los líderes chinos y también tú sabes que hay una gran comunicación entre el partido
Comunista y el propio Partido del Trabajo. Entonces, sí han jugado esta parte de que son partidos de izquierda, que son partidos un poco socialistas, ¿no? Pero en realidad, la manera en que se han venido desempeñando en México ha sido totalmente arribista, ¿no? Depende de cómo le conviene, depende del partido que esté en el poder y depende de lo que quiere obtener. Entonces, por sí solos, no logran mantener una votación que les permita seguir con el registro. Entonces, lo que ellos quieren es seguir teniendo estos grandes recursos, pero no nada más los recursos como partido político que les entrega el Instituto Nacional Electoral, que son millones de pesos y que han incrementado su votación gracias a esta alianza con el partido de Morena, ¿no? Sino que además han ido obteniendo prebendas en distintos estados de la República, ya lo hemos visto, ya han salido innumerables reportajes sobre cómo el Partido del Trabajo ha venido trabajando con estas instancias infantiles y siempre presiona a la hora del presupuesto. Bueno, eso ya se sabía que ellos iban a votar en contra. Es una evidencia. Ahora, ¿beneficia esto, Ernesto, Héctor? Yo creo que beneficia porque pone en su justa dimensión quiénes son los partidos y estamos en una simulación en México. O sea, en su momento lo dijo la oposición de que era una mayoría calificada ficticia, ¿sí? Si era ficticia, o sea, Morena no la ganó, pero son válidas las alianzas en un Congreso, de eso se trata la política. Ahora, ya de manera independiente, es evidente que no lo iban a obtener, no iban a dar ese apoyo. Entonces, ya sabíamos que no iba a pasar, hubiera sido deseable, sí, es decirle a la gente, a ver, ¿cuánto gastamos nosotros como gobierno en elecciones? ¿Cuánto nos cuestan los partidos políticos? Porque todo está centrado en el narcotráfico, en cómo se ha metido el narco a la política, cómo ha logrado cooptar políticos, militantes de partido, candidatos, cómo impone directores de obra, secretarios de seguridad pública en los ayuntamientos, ¿sí? Pero lo que no se dice también es cómo los propios partidos también trafican con este dinero que son nuestros impuestos. Entonces ya era momento de ponerlos en su justa dimensión y ahora lo que está diciendo la presidenta del Plan B, para la primera parte de disminuir los recursos en los congresos no se necesitan 2/3 partes. En el tema de la consulta, sí, en el tema de la consulta, porque la consulta tiene prohibido someter a discusión entre la población el tema electoral. Entonces ahí sí tendría que haber una modificación en la Constitución, pero y también ahí, una vez que se ponga, es decir, la gente va a decir, es bueno que se le den dinero o no se le dé tanto dinero a los partidos políticos. Seguramente en esta parte, luego del costo tan negativo que le está dando al Partido Verde y al Partido del Trabajo, yo creo que sí irían con la presidenta en esta parte de la consulta. La otra de los congresos también ya es momento, o sea, es momento de evidenciar los listados de los gastos de los congresos que sacó Luisa María desde la semana antepasada. Pues nos muestran que es, es un insulto a la población, tanto dinero. Yo creo que eso sí puede pasar, ¿no? Y sale ganando Morena, sí sale ganando Morena, porque se tiene que sacudir de todo esto fue el sello de Mario Delgado. Vamos a ganar elecciones a como dé lugar, vamos a meter a gente a hacer alianzas con el Partido del Trabajo y si no gana en la interna el candidato de Morena, entonces se va al Partido Verde y por ahí entra y se convirtió todo en una perversión. Entonces, creo que a mí me parece bien, ya sabíamos que se iba a votar en contra y es un beneficio
para el propio Morena, y que sea Morena en su justa dimensión también, Ernesto, porque, y Héctor, porque se ha hablado de que Morena es un gran partido. No es cierto, no es un gran partido, fue un movimiento, sí, que organizó Andrés Manuel López Obrador, que tuvo ese impulso y que lo echó a perder Mario Delgado por autorización del propio Andrés Manuel, porque pudo haber dado un manotazo y no lo quiso dar, se lo dejó, se pervirtió el partido, se hicieron estas alianzas, se hizo toda esta porquería política que tanto se criticó que hacía el Verde con el Partido Acción Nacional y luego con el PRI. O sea, terminó Morena haciendo exactamente lo mismo. Entonces, creo que es un buen momento para sacudirse de todo eso y que Morena tenga los votos justos y cada partido lo tenga y no sea esta simulación. Ahora, también la presidenta no se puede ir en contra de estos partidos, y ya lo dijo hoy, porque gracias a estas dos alianzas es que pudo tener las reformas, lo dijo hoy en la mañana, de la parte de Pemex, la reforma energética, ¿no? Entonces, sin ellos no hubiese podido. Ahora, dentro del propio Partido del Trabajo hay gente muy valiosa. Ana Lilia, no, no es Ana Lilia, Lilia, que es de Durango también, es norteña, esta diputada que tiene problemas faciales, ¿no? Y que ha recibido muchísimo golpeteo, es una mujer de una calidad política impresionante, es buenísima, ¿no? Pero ella está en contra y ella obedece a una línea política de el maestro Anaya, pero ella es una gran política. Entonces hay gente muy valiosa dentro del Partido del Trabajo y hay gente muy nefasta como el propio Anaya, como el gran dirigente del Partido del Trabajo. Entonces creo que esto nos va a beneficiar, Ernesto, Héctor, y le dejo la palabra, ¿no? Ojalá sí avance este tema de reducir las regidurías y reducir los recursos en los congresos estatales. Ya, gracias, gracias, Jesús. Héctor, si te parece, para que pueda seguir abordando sobre el tema, tenemos un video que publicó este conductor, Hernán Gómez Bruera, y se ha metido también mucho a esto, a este tema de la reforma. A propósito también de esto que les llaman que si son traidores los que votaron en contra o no, ¿cuál es la lectura que tú tienes sobre esto? Aquí Hernán Gómez graba este video que publica en sus redes y que coloca algunos aspectos que creo que es interesante también debatir. Vamos a escucharlo, si te parece, Héctor, y regresamos contigo. Los aliados de Morena tienen razones legítimas y válidas para no apoyar la reforma electoral propuesta por Claudia Sheinbaum. Negarse a apoyarla no los hace traidores, como señalan algunas voces cercanas a la 4T. Estos partidos han esgrimido razones válidas más allá de la mera defensa de sus intereses, que obviamente los tienen. Esas razones son especialmente válidas en el caso del PT, que a diferencia del Verde ha sido un aliado fundamental del obradorismo desde hace años. Recordemos que es el único partido que en su momento no reconoció la elección de Felipe Calderón, que le prestó sus siglas al movimiento y ha acompañado todas las grandes reformas de la 4T. Incluso muchas de las críticas del PT a la reforma rebasan a Morena por izquierda. Recordemos la fórmula que se propone para elegir diputados de representación proporcional. 100 serían electos a partir de los primeros perdedores en las elecciones distritales de mayoría simple. Los otros 100 se elegirían en listas abiertas. En principio suena bien y bonito que la decisión de los pluris no recaiga en los nefastos líderes de los partidos y que los candidatos tengan que hacer campaña en el territorio. Pero no se puede negar que detrás de esto también hay un afán hegemónico por parte de Morena que afecta incluso a sus propios aliados. La fórmula favorecería a Morena porque el elector podría votar hasta 2 veces por ese partido de alguna forma, reduciendo las posibilidades de otras fuerzas de llegar al Congreso. Además, los 100 candidatos que serán electos en listas abiertas en las 5 circunscripciones plurinominales en las que se divide el país le darían un peso mayor a ciertas entidades y dejaría con casi o ninguna representación a otras entidades.
Por ejemplo, en la quinta circunscripción, casi todas las diputaciones se las podría llevar el Estado de México. En la cuarta, la Ciudad de México. En la tercera, Veracruz. En la segunda, Nuevo León. En la primera, Jalisco. Reducir el número de senadores y eliminar los 32 que llegan por lista nacional por el principio de representación proporcional, en principio parecería una buena idea, ahorra dinero, en fin, pero el problema es que fomenta un Senado bipartidista y a quienes más beneficia es a Morena y al PAN. ¿Acaso no es legítimo que el PT y el Verde se opongan a algo así? ¿Acaso no es legítimo también que el PT, un partido de izquierda, critique también la pretensión de Morena de reducir los tiempos oficiales de los partidos en radio y televisión, haciéndole de alguna forma un favor a las televisoras? Reducir el 25% del presupuesto que se destina a los partidos también suena bien. El problema es que seguirá existiendo una enorme iniquidad porque se mantiene una regla según la cual 70% de los recursos se distribuyen de acuerdo al resultado que los partidos obtuvieron en la última elección. Por tanto, no se trata solo de reducir los dineros, sino de distribuirlos de forma más equitativa, que es lo que ha pedido, por ejemplo, el Partido del Trabajo. Pese a las críticas que les podamos hacer, los aliados de Morena han aumentado considerablemente la fuerza de la 4T. Basta comparar lo que ocurrió en 2021 con lo que pasó en 2024. En la elección intermedia del 21, estos tres partidos decidieron ir juntos en la elección para diputados solo en 183 distritos y perdieron la mayoría calificada. En la elección del 24, en cambio, decidieron ir juntos en 260 distritos y ganaron una mayoría abrumadora. Un partido, además, por sí solo no puede tener más de 300 diputados, con lo que no puede conquistar una mayoría para reformar la Constitución. Por eso jugar con la alianza de Morena, con el PT y el Partido Verde no es una buena opción. Los asesores de la presidenta deberían saberlo y decírselo. Quizás deberían también recordarle que basta con que el PT y el Verde se coaliguen con Movimiento Ciudadano, por ejemplo, en la elección del 27, para poner en serios aprietos la gobernabilidad del país. Honestamente, ¿para qué jugar con fuego? Estás, mi querido Héctor Javier. Y bueno, también ahí, y Jesús, ya escucharé también su opinión de los ángulos que coloca Hernán Gómez Bruera. ¿Qué decía al respecto, Héctor? Bueno, primero que nada, suscribo lo que dice Jesús. Me parece muy acertados sus comentarios. Y segundo, en el caso de Hernán, y me parece que de otros comentaristas, no estoy de acuerdo porque simple y sencillamente están viendo esto como un problema de quién gana y quién pierde. Y obviamente podemos ver que efectivamente Morena ha ganado mucho gracias al PT, al Partido Verde, el Partido de las Cuatro Mentiras, por cierto, pero realmente ha ganado. A lo mejor ha ganado en términos de tener diputados de más, tener senadores de más, tener más recursos, pero en términos ideológicos me parece que ha ido perdiendo muchísimo. Y yo creo que es ahí donde tenemos que meter ahora sí que pues ahora sí que el análisis a mayor profundidad. ¿De qué nos sirve tener una serie de personas ahí? Vaya, pues ya los conocemos de sobra, ¿no? Ahí están los Yunes, ahí están otra serie de personajes que qué hacen ahí en Morena o qué hacen, digamos, fortaleciendo supuestamente la estructura de Morena desde el PT, desde el Partido Verde. ¿De qué les ha servido? Obviamente sabemos de los recursos que se están teniendo ahí, pero que de alguna forma, y eso no nos debe de espantar ni mucho menos, sino que debemos de poner ahora sí que el ojo del huracán ahí, de que de alguna forma estos partidos han alejado a muchas personas de los postulados de Morena. Hay mucha gente desencantada que ya no sabe pues qué hacer, ¿no? Si a final de cuentas los postulados son de que Morena se tiene que diferenciar de los otros partidos, de que a cada rato nos dicen no somos lo mismo, no somos lo mismo, no somos lo mismo, pero a final de cuentas, con estas personas que van entrando a Morena, al PT o al Partido Verde y que se van subiendo a la ola, pues entonces esto de que ya no somos lo mismo, en muchas ocasiones, y podemos poner varios ejemplos de que esto ya no está sucediendo así. Entonces, me parece ser que no es el rollo de que ahora me voy para acá y me voy a sumar al Movimiento Ciudadano y entonces vamos a hacerle la guerra a Morena. Me parece un punto de vista totalmente pragmático, que no tiene nada que ver con lo que la gente necesita, con lo que México necesita y que únicamente lo están viendo con una suma de pesos y centavos. Que por cierto,
que por cierto son, bueno, quiero traer a colación una reciente gráfica que sacó el periódico El Economista, donde nos hace un recuento de 2018 a 2026, lo que han recibido los partidos políticos y son escalofriantes, ¿no? Por ejemplo, Morena, 18.348 millones de pesos, el PAN, 11.135 millones de pesos, el PRI, 10.652, pero en el caso del PT estamos hablando de 4.596. Esto divídanlo por año de 2018 a 2026 y nos va a dar esa suma. En el caso del PRD también llegó a sumar 3.841 millones de pesos y el Partido Verde Ecologista de México 5.610 millones de pesos. Es decir, si sumamos el Partido Verde y el PT, prácticamente pues rebasan la mitad de lo que Morena recibió en ese periodo. Pero no solo lo dejemos ahí, por ejemplo, para 2026 se calcula que Morena va a recibir 2.615.000 y pico de pesos, pero el Partido Verde pues prácticamente le va a pegar a los 900 millones de pesos y el PT prácticamente a los 700 millones de pesos. Es decir, si esto lo vemos como franquicias industriales, como franquicias comerciales, pues por supuesto que van a estar en contra. Y me parece ser que aquí, además de lo que decía Jesús, de que la presidenta los exhibe, me parece a mí que también es muy loable que ya de una vez por todas empecemos a hacer la limpieza aquí, pues ahora sí que en la supuesta democracia aquí en México. Realmente nos sentimos representados aquí en el país por toda la estructura de partidos políticos que tenemos en México. A mí me parece ser que los militantes que están en cada uno de estos partidos, y aquí déjenme incluir al PRI y al PAN, realmente ellos se sienten, digamos, conformes con lo que están llevando sus dirigencias a estos partidos políticos. Por eso creo que sí, sí, a pesar de las críticas de cómo la presidenta se atreve en un momento en que tiene pues toda la presión de Donald Trump, está la guerra de Ucrania, está la guerra de Irán, está el problema de los migrantes, está el próximo tratado al TEMEC, cómo se atreve, digamos, a lanzar este tipo de propuestas de reformas cuando los puntos se deberían de poner en otros lados. Yo creo que procrastinar, es decir, posponer este tipo de cosas, pues nos va a llevar nada más a seguir pateando el bote y vamos a seguir simulando que va a haber cambios, pero pues ahora sí que como el gatopardismo, ¿no? Estando en una estructura partidaria, estando en una estructura que yo creo que no es democrática, es una democracia al estilo de lo que le conviene a ciertas élites que nos hacen creer que votamos por algunas personas o por algunos partidos políticos, en donde después ni sabemos qué hacen o sobre todo qué no hacen, porque qué, podríamos ir diputado por diputado, senador por senador, senadora, qué han hecho en sus 3 o en sus 6 años que estuvieron ahí en ese poder legislativo y lo que nos sale en términos de gastos cada una de estas personas, que creo que es ahí donde está el punto y que México efectivamente tiene que buscar mecanismos más democráticos que representen realmente a la población y que no representen ni a las grandes empresas, que ya vimos las últimas listas de la revista Forbes, donde pues hay más mexicanos, creo que hay 22, 24 por ahí, que además no solo superan el número, sino que además superan el número de ingresos que tienen, es decir, la cantidad de ingresos que han acumulado en los últimos años, en donde ellos sí muy contentos y los demás pues siempre cargando todo el peso de la economía política que llevamos aquí en el país. ¿Cómo la ven ustedes? Es que sabes que Héctor y Ernesto, eh, vemos números de cómo puedo ganar reformas, cómo puedo ganar cuántas gubernaturas más, cuántos diputados más, cuántas presidencias más, pero no vemos lo que hay un partido en esencia. Por ejemplo, Carlos Puente, el coordinador del Partido Verde, que ha sido senador y que ha sido una pieza de Ricardo Salinas Pliego. El Partido Verde ha sido utilizado por Ricardo Salinas, ¿sí? Para todo lo que tuvo que ver con la reforma en telecomunicaciones. O sea, que fue cuando estuvo aliado con el PRI, ¿no? Y esos mismos siguen ahí, o sea, esos mismos personajes siguen dentro del Partido Verde. Entonces, no me digan a mí que el Partido Verde es un instituto político que lucha por el bienestar de la población. Sí, No, lucha Bueno, por ni el por la bienestar ecología.
Jesús, O ni por por la la ecología, ecología, ¿eh? cómo lo desconoció el Sí, Partido Verde de Europa, que fue el fundador de ese partido, que no tenía que ver con la ecología, ¿no? Entonces, es cómo son utilizados los institutos políticos, las pantallas, las franquicias, los nombres y engañan a la gente, porque sí te la engañan. Cuando surgió el Partido Verde, la gente sí creía que era un partido ecologista, efectivamente, ¿no? Estoy hablando de los inicios, estoy hablando de los 90, ¿no? Luego se fue dando cuenta quién era. Mm, en todo lo que fue la reforma de telecomunicaciones, las alianzas que hacía, cómo fue utilizado, cómo fue el golpeteo en contra de toda todo lo que tenía que ver en beneficio de la población en telecomunicaciones. El Partido Verde siempre salió beneficiado, pero porque beneficiaba a Ricardo Salinas Pliego. En lo que tiene que ver con los tiempos, se aliaron junto con Televisa, o sea, hay que ver quiénes son esos personajes. Ahora, dice Hernán, es que el PT fue el que estuvo en contra del robo de la presidencia, ¿no? Fue el que dijo que le habían robado la presidencia y siempre ha ujú, estado del lado de Andrés Manuel. Rubén Moreira también lo dijo, que Felipe Calderón le robó la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, y lo dijo en tribuna. Yo estaba ahí y fue muy aplaudido. Y eso no le quita que el señor se ha beneficiado, ¿no? Y hizo alianza con Alito para quedarse con un partido político, o sea, lo que queda del PRI, ¿sí? Para sus propios intereses. O si no, que me digan por qué hay ese pleito interno con Mario Fabio Beltrones, por ejemplo, ¿no? O sea, con la gente priista, vieja, que no ha hecho este tipo de alianzas en pro de beneficios personales. Y no estoy diciendo que Mario Fabio Beltrones no haya obtenido beneficios personales, ¿ok? Antes de que puedan decir algo de esos. Claro que los ha tenido, como todos los políticos. Ahora, aquí el gran problema es que Morena surge como un movimiento, ¿no? Y entonces dejan entrar a todos. Por ejemplo, ahí les va un ejemplo. Héctor Serrano. ¿Quién no recuerda a Héctor Serrano? Delegado, creo que fue no recuerdo si fue la Venustiano Carranza, en la época de Mancera, y luego fue secretario de gobierno, y luego su hermano fue el encargado de la central de abastos, asesor de Mancera. O sea, un personaje muy nocivo para el PRD en su momento, aliado de Mancera totalmente, y que siempre estuvo cuestionando la parte de los que se salieron del PRD y que conformaron Morena. ¿Dónde está ahora? En el Partido Verde, en San Luis Potosí. ¿No? O sea, los que se fueron del PRD terminaron en el Partido Verde, no todos, pero algunos, aliados hoy con Morena. O sea, es exactamente lo mismo. ¿Qué no se supone que Morena se salió, los militantes se salieron del PRD porque se había corrompido después de que Felipe Calderón logró cooptar a los chuchos y hacer a un lado a los verdaderos militantes de izquierda como Alejandro Encinas y toda esta historia que ya hemos recordado aquí, ¿no? O sea, terminan estando a las faldas del poder, del partido que está en el poder ahora como Partido Verde, como Héctor Serrano, ¿no? Y que está impulsando a Gallardo y a toda la familia Gallardo para que sigan en el poder, que quiere dejar a su esposa como candidata a la gubernatura y que dice puede ganar. O sea, a lo mejor puede ganar porque tienen una gran cantidad de recursos y la familia de Gallardo, del actual gobernador en San Luis Potosí, pues es de tiempo atrás, ¿no? O sea, tienen un grupo político fuerte, vaya, y tienen muchísimo dinero. Entonces, está totalmente pervertido. No se trata de ganar el poder. ¿Qué partido decía ganar el poder sin perder al partido? Creo que era el PAN, ¿no? En el PAN, sí, sí lo decía. El PAN. Sí, Y el PAN sí, lo intentó hacer cuando llegó a la presidencia, ¿no? Claro que cuando llegó Vicente Fox y se trajo todos los empresarios,
pues lo empezó a pervertir y luego ya se hicieron los neopanistas y todo eso, y terminó perdiendo el partido también. Pero Morena es lo mismo, ganó el poder y perdió el partido. Y eso lo permitió Andrés Manuel. Lo que está haciendo Claudia Sheinbaum es muy pragmática también, ¿eh? Como Andrés Manuel lo fue en su momento. Es muy pragmática y a ver, es como lo que decía López Obrador, es tiempo de definiciones. ¿No le decía eso a los periodistas, Andrés Manuel? O estás conmigo, o estás en la izquierda y en el avance, o estás en contra. Es tiempo de definiciones, ¿no? Y quienes no estábamos al 100% con López Obrador, entonces éramos malos, y cuando hablábamos a favor de López Obrador éramos buenos, ¿no? Pero él habló de definiciones. Hoy también es tiempo de definiciones políticas, ¿no? Y es lo que está poniendo sobre la mesa la presidenta, ¿no? Por ejemplo, Baja California, lo comentaba la vez pasada, ¿de qué te sirvieron las listas de estas listas de representación proporcional que aquí ya están? Aquí ya se eligen por entran como RPs, entran los diputados que obtuvieron el segundo lugar en votación, o sea, el mejor gran perdedor, ¿no? El segundo en votación. Ya no son por listados de los partidos políticos. El Congreso sigue igual de corrupto. Tan sigue igual de corrupto que hoy es exhibido en la mañanera, ya van 3 veces que lo exhiben, como el Congreso que más dinero gasta, que tiene los diputados que más le cuestan a la población, ¿no? ¿Hubo alguna diferencia por los listados? No, la diferencia es que la gente los vota, sí, pero la corrupción está al interior de los congresos. ¿Qué es lo que está planteando la presidenta ahora en su plan B? ¿Qué es lo que dice? Sí, ese es el objetivo, bajar la lana, que no sea tanto el dinero que se gasta en la democracia, en las elecciones, en los institutos políticos, en las instituciones que tienen a los representantes de los partidos políticos, que son los congresos, en este caso los congresos locales. Bájales el dinero en el presupuesto, ¿no? Que en lugar de recibir 8,000 millones o 10,000 millones el Congreso de la Unión, pues reciba menos, los congresos locales también, que sea eso en el presupuesto. Eso se puede arreglar sin reformas a la Constitución, esas dos partes, ¿no? Entonces creo que eso es fundamental. Oye, Jesús, pero yo creo que no tendría que ser todo eso, ¿no? Porque de alguna forma en estas etapas siempre van a encontrar la forma de regresarles el dinero. Yo recuerdo desde hace mucho tener discusiones de los altísimos salarios, por ejemplo, de los ministros, de senadores y diputados, y siempre invariablemente lo que me contaba, se ganan mucho para que no se corrompan, ¿no? Para que no los perviertan y entonces no caigan en tentaciones, pero de todos modos lo caen, de todos modos siempre van a buscar ganar más recursos y eso pasa desde la base, ¿no? Por ejemplo, en las regidurías, en las presidencias municipales, etcétera, donde de alguna forma les acotas el salario, pero tienes los bonos, tienes las obras y tienes un montón de cosas por los cuales los vuelves a alimentar. Aquí el problema está que cómo se le va a hacer, y no lo veo, a ver si tú lo ves, Jesús y Ernesto, y bueno, los que amablemente nos oyen, cómo se le va a hacer para que ya no haya tanta impunidad desde abajo, que esto va ahora sí que pues de arriba para abajo y de abajo para arriba, y que de alguna forma haya una verdadera rendición de cuentas, que sepamos en tiempo real cómo se está gastando el dinero o cómo se está malgastando el dinero, porque eso no se ve. Están, por ejemplo, los órganos internos de control, y ya sabemos que muchos de ellos están controlados, y que a los de abajo les revisan hasta por qué compraron un alfiler, por qué compraron un clip o un lápiz HB y no uno o dos HB, en fin, ese tipo de cosas. Pero arriba, bueno, son unas grandes coladeras y nos llegamos a enterar, obviamente, tiempo después o cuando ya no se puede nada. Ahorita, por ejemplo, la impugnación que está haciendo ahora con el nuevo nombramiento de la Auditoría Superior de la Federación, que también nos lleva a decir, bueno, no solo es la persona, no solo es el partido político, sino cómo le vas a hacer para que realmente nos rindan cuentas, no solo en términos monetarios, porque después nos ocultan información y nos hablan de que cuando digamos, se denuncia algo, son irregularidades que todavía tienen tiempo para subsanar. Pero ese tiempo que transcurre para Es que subsanar
ya no nos volvemos a enterar porque entonces viene otra noticia, la tapa y viene otra y lo tapa y quedamos en Claro, la misma. es que Es, estás dando justo en el clavo desde mi punto de vista, Héctor, Ernesto. O sea, cuando tú estás hablando de una reforma electoral donde tu objetivo es reducir el recurso, o sea, traía dos objetivos la reforma de Claudia Sheinbaum. Uno, reducir la lana y que fueran electos de manera más directa por la población, ¿no? Que no fueran impuestos, que no fueran cuotas de poder al interior de las dirigencias de los partidos, al interior de los partidos, perdón. Eh, en el caso de la lana, ¿ok? Estaba una excelente propuesta. A mí esa parte sí me gustó muchísimo en la fiscalización, que estuviese siendo día a día, gasto, minuto a minuto, que hiciera el gasto, que se estuviese informando al Instituto Nacional Electoral, iba a poder haber un mayor control, ¿ok? Esa parte está muy bien. Pero bueno, ahora que se habla de el objetivo sigue siendo el mismo, bajar la lana, entonces que los congresos reciban menos lana. Senado, Congreso de la Unión, congresos locales, redurías, ¿ok? Pero eso tiene que ir de la mano de la otra pata, justamente lo que tú dices de la revisión de los recursos. Y ahí es donde Morena la regó, donde Morena no está haciendo su trabajo. En este caso, creo que tiene que ver muchísimo también la presidencia de la República, que tiene que ver con la Auditoría Superior de la Federación. ya, pero Cuando llega, cuando llega Colmenares en el 2018, a mí me tocó esa parte, ¿no? Colmenares venía del equipo de José Antonio Meade, de la Secretaría de Hacienda. Recuerdo estaba Rocío Nale como coordinadora de Morena, estábamos al final de la presidencia de Enrique Peña Nieto y se aceptó que fuera Colmenares. Desde ahí ya hubo un acuerdo con Morena, con el PRI, para la hora de la revisión de los recursos, cómo iban a revisar los recursos que había gastado Enrique Peña Nieto. Ahí ya hubo un acuerdo, ¿ok? Llega Colmenares y Colmenares quita todas las partes de las auditorías especiales que eran fundamentales. Fue parte de la gran reforma de cuando se crea la Auditoría Superior de la Federación. Cuando sale Gregorio Guerrera Pozas, que era la gran comisión, y se crea la auditoría, que llega Arturo González de Aragón, se crea estas con el paso de los años, se crean la revisión de las auditorías especiales, ¿no? Y se dan a conocer, se le dan grandes posibilidades a los auditores para que vean cómo se dan los desvíos. Los órganos internos de control empiezan a medio funcionar, ¿no? Llega Colmenares, no se eliminan, pero se les quita el poder y se le da todo el poder a otra área, que luego entraremos. Entonces, si tú no tienes una buena auditoría superior, tanto de la federación como de los estados, entonces, ¿de qué sirve que digas que gasten menos los congresos? ¿Por qué? Porque van a, como tú dices, Héctor, van a buscar siempre la manera de obtener mayores recursos, de no justificar y no tienes una auditoría estatal o una auditoría federal que te revise. Ahora, estas auditorías son las auxiliares de los congresos. No es un ente autónomo, dependen de los congresos, son electos por los congresos y luego ellos auditan a los que los eligieron, ¿no? Y entonces todo se convierte en una perversión. ¿Qué hizo mal Morena? En una semana eligieron al auditor. Para empezar, el auditor ya estaba fuera de tiempo, ¿eh? Él había terminado en diciembre. En diciembre debe haber salido Colmenares. Creo que ha sido la peor auditoría que hemos tenido. No han salido, nunca salieron los grandes fraudes, que hay fraudes, claro que sí, siempre hay manera de robarse el dinero cuando están en el gobierno, en la federación. Y en una semana se eligió, ¿sí? Y luego se pone a un personaje que, bueno, podemos hablar de él después, pero mientras no haya alguien que te revise los recursos en una, o sea,
¿Cómo se va a elegir en una semana quien te va a revisar los miles y miles y miles y miles, las carretonadas de dinero que llegan y que tienen que ver con el gasto de los partidos políticos, del INE, de los congresos, de las secretarías, de todo? Y además tiene que ver en cómo va a parar el dinero a los programas sociales, ¿no? Entonces, son dos patas, ¿eh? Era la reforma electoral y era la elección del nuevo auditor. Eran las dos. Y la elección del nuevo auditor, creo desde mi punto de vista que estuvo mal realizada, ¿no? Gracias, gracias, Jesús. Héctor Javier, esta parte que señala del nuevo auditor, que también me gustaría escuchar tu mirada frente a este nuevo nombramiento de Aureliano Hernández Palacios. Eh, eh, Te preguntaría también sobre este plan B. Tenemos aquí la imagen que presentó la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en la conferencia matutina, en donde coloca precisamente los puntos que incluyen este plan B: disminuir los privilegios que persisten en congresos locales, disminuir los privilegios que persisten en municipios, fortalecer la consulta popular. Eh, Creo, y ya me dirán tú y Jesús si estamos de acuerdo o no, creo que la reforma es un paso también importante. Y se hablaba también, Héctor, se ha hablado de una estrategia por parte de la Presidencia de la República de colocar en un momento, en una situación compleja, a sus partidos aliados, como el PT y el Partido Verde Ecologista. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, la gente está viendo que no votaron, y cuando hay alianzas y se va y llega el día de la votación, pues a ti te dan tu papeleta, ¿no? Y en la papeleta tú puedes votar por esa alianza, esa coalición, pero tienes que elegir un partido, ¿no? Tienes que elegir un partido. Y pues necesariamente, o bueno, no sé si decir necesariamente o no, pero claro que habrá una mayor posibilidad de que los que antes votaban por el PT o por el Verde Ecologista dentro de esa coalición, pues van a decir: yo no voy a votar por estos que nos traicionaron, o que no votaron, que votaron en contra de la reforma electoral, ¿no? Es decir, va a haber un voto de castigo para esos partidos y va a fortalecer más a Morena. Se plantea como estrategia. La presidenta, me parece que también en términos francos, ha dicho: pues cada quien está votando como quiere, ¿no? Y ahí se ve en dónde está colocado y cuáles son los intereses de unos y de otros, cosa que también me parece bastante válida. Entonces hay un montón de ángulos desde dónde colocar y mirar esta reforma. ¿Cuál es tu mirada sobre esto que te estoy colocando? Sí, sí coincido con lo que estás planteando. Yo creo que la presidenta sí que está haciendo limpieza hacia afuera. Me parece que estos partidos, yo creo que le aportan más pérdidas que ganancias, aún digamos, ganando, pues no sé, desde gobernaturas hasta alcaldías o presidencias municipales, como se les quiera llamar, ¿no? Porque absolutamente son incoherentes a los postulados de la presidencia de la República. Y lo estamos viendo ya. En un inicio se mencionaba el caso de San Luis Potosí, por ejemplo, ¿no? Donde ahí y pues va, va porque va la esposa del gobernador de San Luis Potosí, aunque le llaman que eso no es traición, ni mucho menos, ¿no? Por supuesto que sí lo es. A mí lo que me gustaría, Ernesto, Ni es que además nepotismo. de esta, sí, pues sí, tampoco, no es nepotismo, como no es su hija ni nada, no es nepotismo, además tiene otros apellidos, ¿no? Y como ya no se utiliza el de, sino ya son los apellidos de la Ándale. persona, pues ya está, ¿no? Ya, entonces ahí se borra el nepotismo, ajá. Ajá. Entonces, esta mujer pues va a escudriñar ferozmente la gestión que hizo su esposo durante sus 6 años y pues ya nos podremos ahí imaginar, ¿no? Entonces, esto que está haciendo la presidenta, ojalá, y aquí retomo algunos puntos de vista de Jesús, lo haga también al interior de Morena la presidenta. No puede ser que en temas claves sigas teniendo gente que no necesariamente te están respondiendo a lo que estás planteando, en lo que estás planteando en términos, insisto, y lo subrayo, ideológicos, no numéricos.
porque nos pueden vender que tantas escuelas, que tantas clases, que tantas consultas, que tantas cirugías, pero y el cambio que se esperaba, ese sigue prácticamente igual. Y en el caso de la auditoría, en el caso de llegar a Aureliano Hernández, tiene, me parece ser que, desde mi perspectiva, a ver qué dicen ustedes, 3 puntos para mí en contra. Primero, obviamente, pues es hijo de una persona que estuvo ahí como secretario particular de Claudia Sheinbaum cuando fue jefa de gobierno. Segundo, está desde 2018 en la Auditoría Superior de la Federación. ¿Ustedes en algún momento le han oído algún planteamiento para denunciar irregularidades que digan, a ver, como que esto no está muy bien? Pues no, porque él era director general de la Auditoría del Gasto Federalizado, nivel D, supuestamente, y luego recientemente, estamos hablando de octubre del año pasado, pues ya, digamos, está como auditor especial del gasto federalizado. Es decir, es una persona que se puede considerar de la casa de la Auditoría Superior de la Federación. Con lo cual, si vemos su trayectoria dentro de la auditoría, o era muy tímido, timorato, digamos, o bien ya estaba absorbido por el sistema. Y esto me lleva a mi tercer punto, que tiene que ver con que también resulta extraño la cantidad de votos que tuvo a favor. Es decir, todos están a favor de que esté por ahí, todos estamos contentos en que a nadie se nos vigile, se nos haga, pues ahora sí que un escudriño de cómo realizamos ciertos gastos y los casos además emblemáticos que están ahí, está Segalmex, están otros que están por ahí, a lo mejor se acuerda de otros, pero que a final de cuentas pasó absolutamente nada. Entonces, pues todos contentos con este nombramiento y seguimos ahora sí que huyendo para adelante. Esas son las interrogantes que creo que habría que ver y me parece ser que hay una invitación a la presidenta que no solo es en términos numéricos, no solo es en términos de posiciones, términos de gobernaturas, etcétera, sino que realmente cambie lo que está adentro, que a mí me parece que sigue pudriéndose y que nos estamos viendo nada más que si están los chapulines por acá, los chapulines por allá, y que ahora efectivamente con la mercadotecnia, en esto lo que tú decías, y ahí ya lo que tú estabas preguntando, pues sí, efectivamente la gente se va con la idea de que estos partidos son empresas socialmente responsables, como la Coca-Cola, que nos vende que sus envases son, pues ahora sí que reciclados, y entonces decimos, pues ya puedo consumir Coca-Cola porque no está contaminando, cuando efectivamente pues nos sigue envenenando con un montón de azúcares, con un montón de edulcorantes, y nosotros pues muy contentos votando por el Partido Verde, que supuestamente hace acciones a favor de la ecología, o por el Partido del Trabajo, que se suma, digamos, la gente de abajo, dice, Partido del Trabajo, yo soy trabajador, bueno, pues voy a votar por el Partido Verde, como también Morena en algún momento, que muy inteligentemente López Obrador, pues lo asoció a la Virgen Morena de México, es decir, de la Virgen Guadalupana. ¿Cómo lo ven? Pues que Mira, este tienes tema que del, impresionarte. este, perdón, Ernesto, este tema del gasto federalizado, ya lo dije ahorita, Colmenares, no, la peor auditoría que tuvimos fue con Colmenares. Y ahí Claro, estaba el nuevo auditor. claro, El nuevo sí, auditor al frente del gasto federalizado. Antes, a lo que se le daba peso era a la auditoría especial. Por ejemplo, alguien decía, se me hace que este tema del dinero de Sedatu y está viendo una lana ahí medio rara y entonces tengo estos elementos, los prestaban a la auditoría, las personas que tenían esos elementos ya fueran partidos políticos, integrantes de partidos políticos, y entonces se solicitaba una auditoría especial, ¿no? Y la auditoría es cuando hacía, y iban saliendo todas estas grandes, como la estafa maestra, querían estas grandes auditorías, ¿no? Ahora, cuando llegó Colmenares, se dice, no, a eso ya no se le va a dar el peso, ahora se le va a dar el peso justamente al gasto federalizado, ¿no? Eso va a ser lo importante. ¿Cuál es el gasto federalizado? Son todos estos programas que se le entregan a los estados. ¿Cómo no van a estar todos los partidos políticos, los diputados, de acuerdo con que llegue un nuevo auditor como este muchacho, ¿no? Que es muy joven, cuando él ha sido
el que no ha habido su área no ha hecho una gran revisión de toda esta gran carretonada de dinero que llega a través de los programas federales, que se supone, por ejemplo, los de seguridad, nada más se deben de destinar para la seguridad y termina siendo dinero que con ese dinero se pagan los salarios que se deben a los maestros, por ejemplo, ¿no? Y no se va a seguridad. Y se les debería de sancionar, no se les sanciona. Si él fue el que estuvo revisando a lo largo de 6 años y no 8 años, porque duró 8 años, es el tiempo que dura en el cargo, ¿no? El periodo del auditor, y él llegó junto con Colmenares, entonces, ¿cómo no van a estar a favor si nunca se hizo una revisión? ¿No? Bueno, Esos diputados están ahí para respaldar a sus gobernadores, para tapar a sus gobernadores, no están para responder a sus votantes. Perdón, Héctor. sí, no, perdóname, Tami, y perdón, Ernesto, así muy rápido, quiero invitarlos a reír para que no lloremos. Fíjate, ahorita justamente, ¿sabes qué? ¿Saben quién presentó justamente a la terna pues de los tres posibles sucesores de Colmenares? Javier Octavio Barrera Borunda. ¿Quién es Javier Octavio Barrera El Borunda? hijo, Es el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y es del Partido el Verde hijo de Fidel Ecologista de Herrera. México. Y es que, Entonces, es Es del el hijo Partido de Verde Fidel Ecologista de Herrera. México. perdón, Fíjate, pero no y escucho. peor, mejor no Eh, escuches, Ernesto, porque vas a tener un mal día hoy. El hijo de Fidel Herrera, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y es del Partido Verde Ecologista de México, que justamente es el gran partido de las cuatro mentiras que tenemos en el país. Pues si todo lo tienen arreglado para taparse los unos a los otros, esta es la nueva versión de la Biblia pues sí. política aquí en México, ¿no? Ya solo faltaría que hubiera una iniciativa que pues se nombrara al Chapo Guzmán o al Mayo Zambada para que pues estén como los ares antidrogas aquí en el país. Terrible, de verdad Ese es el terrible. gran problema. Oye, Ese es Jesús, el gran pero problema, que no hay quien te audite. pues prácticamente unanimidad, ¿no? Y eso es lo raro, Ernesto. Claro, eso es lo Es raro. que es eso, justamente lo que estamos diciendo. Si este personaje era el encargado de revisar a los estados el gasto federalizado, o sea, lo que se entrega a los estados. Mira, en la auditoría de Arturo González de Aragón, que fue la primera auditoría, fue el primer auditor muy bueno, contador, tiene su despacho de contador, de mucho tiempo atrás. Él, cuando él llega, él es el que hace la auditoría al FOBAPROA. Gracias a él es que nos enteramos de muchísimas tranzas en el FOBAPROA, de cómo se dio. Gracias a él nos enteramos de este gasto federalizado que se entrega a los estados, ¿no? Y cómo se desviaba. Es más, fue él el que a José Murat le dice, a ver, aquí me estás desviando dinero, quiero que me justifiques este uso o si no, te voy a aplicar las sanciones. ¿Qué hizo José Murat? Se fue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dijo, no, dinero que sale de la federación y llega a los estados ya no pertenece a la federación, por lo tanto ya no se puede auditar, por lo tanto la Auditoría Superior de la Federación ya no nos puede auditar. Arturo González de Aragón fue el que inició una controversia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para pelear eso que estaba diciendo Murat. Al final le dieron la razón a Murat, la Corte. Dijo, no, Ajá. dinero que salió ya no se revisa. Bueno, Colmenares es de allá, es de Oaxaca, es de ese grupo, ¿sí? Este chico llegó con Colmenares. Mira, todos las grandes investigaciones que se hicieron en la auditoría fueron justamente con Arturo González de Aragón, con estas auditorías especiales. Mira, estaba escuchando a Muna. Muna fue la que encontró
la estafa maestra fue, o sea, es una auditora impresionante, Muna Buchaín, que se le inició una campaña en contra cuando sacó todo lo de la estafa maestra, ¿no? Una campaña en contra. Lo primero que hizo Colmenares cuando llegó fue correrla. Y era la mejor auditora. La corrió. La estaba escuchando porque es un especialista en el tema y además tiene su despacho y da asesorías a quien se deje, ¿no? En su chamba. Estaba escuchando que ella decía, a ver, hay 100 millones de pesos que se entregaron para reencarpetar una calle en Acapulco. Nunca se reencarpetó y la Auditoría Superior de la Federación nunca hizo una sola observación a la presidenta municipal de Acapulco. 100 millones de pesos. Dice, y de eso tengo pruebas, decía él. Entonces, el dinero que se entrega a los municipios forma parte de este gasto federalizado, ¿sí? Cuando tú estás como diputado, a la hora de elegir el presupuesto, bueno, ahora que es en octubre, antes era en diciembre, en octubre, noviembre, que está el presupuesto, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la federación, cada diputado dice, a ver, en mi estado necesito tantos millones para un camino real, ampliarlo porque ya se requiere o el ayuntamiento requiere tal o el agua. Ellos llevan estas propuestas y ahí es como se va armando el presupuesto. Luego ese dinero se baja de los programas, se asigna. Esos programas son los que tienen que revisar la Auditoría Superior de la Federación. Ese es el gasto federalizado. Entonces, si al ayuntamiento no le dices nada, es dinero que no se revisa. Aquí en Baja California, por ejemplo, de la actual gobernadora, cuando fue presidenta municipal, hay casi 1,000 millones de pesos que andan perdidos como presidenta municipal. Ese dinero se tuvo que haber auditado primero por la auditoría local y también por la auditoría federal, la Auditoría Superior de la Federación. No se ha sancionado. O sea, la mujer ya va a terminar la gubernatura y traemos ese dinero perdido. Pero así como esos milloncitos, casi son 1,000 millones, así en todos los ayuntamientos. Y eso es lo que hace el auditor. Sí, Yo sé que está muy imagínate, rico lo que estás comiendo, pero danos. sí, muy rico. Oye, Sí, imagínate, danos. multiplica eso que estás comentando, Jesús, por 2,445, 2,450 municipios que hay en el país, y eso te da una idea de cómo se manejan las cosas aquí, ¿no? Y eso, pues, suma las cuestiones que tienen que ver con los organismos desconcentrados, descentralizados, en fin, mucha sangría se da por ahí. A mí, fíjate que me da pena decirlo, me entristece decirlo más bien, es como el agua, ¿no? El desperdicio del agua. No nos fijamos en el señor, la señora que está lavando su coche ahí con manguera, o que lava la banqueta también con una manguera, y tiene todos los chorros del agua, Ujú. nos indigna y todo esto, pero no vemos todo lo que se desperdicia por debajo de las banquetas, por toda la tubería, ¿no? Ahora sí que, Sí, pues, un montón de roturas, de fugas debajo, que no las vemos y que a veces no les damos importancia, nos fijamos en algunos pequeños detallitos y y a mí me parece que aquí como país sí que tendríamos que estar pidiendo, estos partidos políticos yo creo que no nos representan, que hubiera algo nuevo, no nuevos partidos con los mismos de siempre, no como esta nueva fuerza que no sé si Ernesto ya se adhirió ahí, con Álvarez y Casa y con esta serie de Sí, gente, ya con estoy ahí. Sí, sí, Guadalupe Acosta Naranjo, sí, sí. le cambian el nombre, pero son los mismos que están en la son los Cámara. Exacto. A mismos. ver, es exactamente igual, ¿no? Entonces, seguimos ahí y eso es, creo que tendríamos, y ahí es la invitación a las personas que amablemente nos oyen, nos escuchan, pues que nos fijemos más en este tipo de detalles y que pues no les salga tan barato en términos de manipularnos, en términos de decirnos, sí, 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 voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque luego ni nos volvemos a ver en la vida, y para conseguirles una cita, para que nos hagan caso,
cuando bien nos ven 5 o 10 minutos y se acabó el asunto. No hay seguimiento porque luego no los volvemos a encontrar. Insisto, mientras no a esta gente no lo tengamos, que esto les puede influir en términos de votación, no van a resolver problema alguno. Y creo que esto de los dineros, ahora que las cosas están más que difíciles y parece ser que de acuerdo al escenario internacional se va a poner esto, bueno, ya se está poniendo color de hormiga. Creo que tendremos que ser mucho más cautos y ver pues cómo va pisando México en este caos internacional que está generándose gracias a Estados Unidos con apoyo de Israel o gracias a Israel con apoyo de Estados Unidos. Pues esa parte es también además esto que señala Héctor de los mismos en este nuevo partido de Somos México. eh, y lo que también da coraje es cuánto presupuesto se les va a asignar, ¿no? Y ahí se van otra vez millones de pesos a esta sarta de rufianes, ¿no? Que va a estar ahí, pues otra vez mamando del erario nuevamente. Es increíble y algo fuerte ojalá pueda cambiar en el país. Déjenme que ya nos llevamos la hora. Déjenme pasar a un tema que si bien no necesariamente lo habíamos acordado, pues me parece bastante relevante por lo que sucedió en Cuba con este anuncio que hace también Miguel Díaz Canel y que me parece importantísimo el anuncio. Tenemos aquí el videíto que está cortito de lo que anuncia Miguel Díaz Canel, que ya hay una comunicación con el gobierno de los Estados Unidos. Vamos a escucharlo y regresamos. En correspondencia con la política consistente que siempre ha presentado la Revolución Cubana, bajo la dirección del general de ejército como líder histórico de nuestra revolución y la mía, y colegiado con las principales instancias del partido, el gobierno y el Estado cubano, funcionarios cubanos sostuvieron recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos para buscar por la vía del diálogo la posible solución a las diferencias bilaterales que existen entre nuestras dos naciones. Estos intercambios han sido favorecidos por actores internacionales. Y aquí me quiero detener. Siempre que hemos estado en situaciones tensas en las relaciones con los Estados Unidos, aparecen esfuerzos por buscar canales de diálogo, por buscar conversaciones. No es la primera vez que Cuba entra en una conversación de este tipo. Yo creo que la más reciente, el ejemplo más reciente, fue la manera en que el general de ejército condujo las conversaciones con el presidente Obama en una etapa muy reciente, y todos sabemos los resultados que dieron esas conversaciones. Bueno, ahora también algún grupo de actores internacionales favorecieron el desarrollo de esos intercambios. ¿Cuáles son los propósitos que estamos siguiendo con estas conversaciones, con los propósitos que nos hemos planteado? Bueno, en primer lugar, determinar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan solución. Héctor Javier Sánchez, ¿qué decía al respecto? Fíjate que muy triste, ¿no? Muy penoso estas declaraciones del presidente de Cuba, donde pues si él habla de arreglar las diferencias, pues no tendría por qué arreglar diferencias, ¿no? Entonces, básicamente lo que nos está diciendo es que Cuba está prácticamente al borde pues del abismo. Es decir, sabemos que hay muchos apagones, ya este bloqueo que le está poniendo Estados Unidos desde hace muchísimos años, prácticamente 2 o 3 años después de que triunfó la Revolución Cubana y que Fidel Castro no quiso ser el nuevo Fulgencio Batista allá en Cuba, y que después, pues toda la serie de sanciones lo echaron a los brazos precisamente de la que en entonces Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que después cuando cayó, justamente por ahí de la década de los 80, pues ya venía arrastrando ya muchas problemáticas, con excepciones de países que lo estaban apoyando, Rusia en la medida de sus posibilidades, y la lejanía también hay que verla, y Venezuela, que en algún momento dado también fue un gran soporte de Cuba, y que ahora pues con el cambio de régimen que se tiene ahí, ahora recordemos que Delcy Rodríguez para Estados Unidos lo está haciendo muy bien,
De hecho, ahora que se está levantando los precios del petróleo, que están alrededor de $100 por barril, pues no hay ningún beneficio para el gobierno venezolano porque todos los beneficios los está absorbiendo el gobierno estadounidense. Pues Cuba por lo menos no se va, digamos, van a ser las ayudas y humanitarias que han llegado a la isla por parte de China, por parte de Rusia, España también ya mandó, y por supuesto por parte de México, no van a ser lo suficientemente grandes como para satisfacer, pues obviamente las necesidades de la población cubana con toda la problemática que tiene ahí en muchísimos aspectos. Entonces, me parece ser que ahí ya se hablaba de que no eran digamos, conversaciones formales. El gobierno cubano lo negó varias veces, pero también sí se sabía que un nieto precisamente de Raúl Castro es el que sí, efectivamente, estaba teniendo conversaciones con el gobierno de Estados Unidos. Y pues vayamos a saber que a últimas fechas, pues Donald Trump mencionó que Cuba iba a caer. Aquí lo habíamos mencionado que aquí no sabíamos si iba a caer pronto o iba a caer lento. Recuerdo haberlo dicho aquí, que esto dependía, digamos, de la velocidad con que Estados Unidos pretendiera la caída de Cuba, porque Cuba ahora no tiene cómo defenderse, no tiene la infraestructura, pero para nada, ni en términos industriales, ni en términos incluso ya ahora sí que agrícolas, y en términos de turismo tampoco, que esta fue una de las grandes entradas que tenía el gobierno cubano, y que la parte que tiene que ver pues con las remesas, pues también han sido más difíciles de los que están fuera de Cuba hacia ese país. Entonces, habría que ver cuáles son las condiciones que le va a poner Estados Unidos a Cuba, obviamente para sumarlo, y aquí pues tendríamos que tener sí o sí al famoso escudo de las Américas, que también aquí tú hiciste un programa sobre esto, yo también hice un programa de mirada crítica, donde pues cada vez siguen alineando más a los países que están a favor de las políticas de Estados Unidos, bueno, a los gobiernos, me parece que, y perdón que lo diga, a los gobiernos lacayos y serviles, que a pesar de que les dicen que, pues Trump les dice que no va a aprender, pues ahora sí que es un miserable idioma o como se le quiera traducir, pues siguen apostándole a estar bajo el protectorado de Estados Unidos en vez de hacer un frente que estén pues obviamente protegiéndose justamente de su principal opresor, que es justamente los Estados Unidos. Me parece ser que pobre Cuba, y ahora que ya conozcamos los términos en que se van a dar estas negociaciones para arreglar las diferencias, eso fue lo que más me preocupó, pues a ver cómo queda todavía peor y que en algún momento dado, pues Estados Unidos va a meter mucho más la mano y habría que ver que pues no van a ser los beneficios para la población cubana, sino principalmente para los intereses de Estados Unidos, que a lo mejor se quiere ahorrar pues un genocidio como el que están haciendo allá en Gaza, y únicamente pues a lo mejor van a empezar a levantar una serie de hoteles y resorts para beneficio de las empresas estadounidenses que se van a ahorrar la guerra y que en términos económicos, como lo han hecho en Argentina, como lo han hecho en Honduras, como lo están haciendo en muchos países, pues se van a terminar después de tantos años, finalmente sí que van a estar ejerciendo un gobierno más afín a Estados Unidos, insisto, también con las amenazas todavía mayores para nuestro país, por aquellos que se quieran alegrar. A mí me parece que tengan cuidado porque cada vez estrechan más el cerco al gobierno mexicano. Gracias, gracias, Héctor Javier. Bueno, aquí sí yo no tengo en esta ocasión mucha coincidencia contigo en estas declaraciones, sobre la lectura de estas declaraciones del presidente Miguel Díaz Canel. Ya lo comentaré ahorita, desde qué ángulo lo digo. Jesús Cervantes, ¿qué decía al respecto? A ver, dice que van a reunirse para ver cuáles son las diferencias. La diferencia es una, el tipo de gobierno. O sea, cómo vas a luchar con eso? Estados Unidos está totalmente en contra del tipo de gobierno que tiene Cuba. Cuba tiene una mirada de gobierno totalmente distinta a la de Estados Unidos. Entonces, si ya está totalmente acorralado, yo no veo por qué decir cuáles son las diferencias. Más bien decir de qué manera se puede llegar a un acuerdo para prohibir totalmente, ¿sí?, que intervenga Estados Unidos en Cuba. O sea, no es de vamos a sentarnos a platicar para ver cuáles son nuestras diferencias. La diferencia es una, ¿no? No hay de otra. Entonces, yo creo que efectivamente no tiene más espacio
una vez caídos todos los apoyos que tenía Cuba, no hay posibilidad ya, por lo menos hasta ahorita, no la ha habido de otra manera de defenderse. Ya el propio México dejó de darle el petróleo, le da medicinas, le da otro tipo de ayuda, pero para mantener los hospitales, los refrigeradores, todo esto, pues ya Cuba ya está en un verdadero hoyo y quizá, no sé, esto de que dice Héctor, quizá lo que está intentando hacer el presidente es justamente que no llegue un mayor lastre para la población y que lleguen las inversiones norteamericanas y se vuelva a convertir Cuba en lo que fue antes de la revolución. Yo espero que no, espero totalmente que no. Hay que recordar también, por ejemplo, lo de Irán, así rapidito, lo de Irán, cómo cayó, cuando cayó el ayatollah Khomeini, fue porque nacionalizó toda la industria petrolera y luego Estados Unidos apoyó a este personaje que era el Shah de Irán, ¿no? Y que se convirtió en una gran corrupción y luego vino la revolución y llegaron los ayatollah. Entonces, a lo mejor en Cuba va a pasar lo mismo, ¿no? O sea, llegó Fidel, sacó a toda la porquería y el lastre que era negativo para la población, sacó a todos estos grupos la prostitución, el narcotráfico, y era un gran Congal Cuba, lo sacó, hubo la revolución, a lo mejor hoy regresa nuevamente Estados Unidos a rescatar a los cubanos porque están en una situación muy crítica y luego vendrá otra revolución y volverán a sacarlos y será el cuento de nunca acabar. Lo único cierto es que ahorita la población cubana está sufriendo. Creo yo que es válido que el presidente esté tratando de encontrar una salida para su pueblo, ¿sí? Pero lo que sí se me hace un absurdo es que se reúnan para ver cuáles son las diferencias. La diferencia solamente es una, el tipo de gobierno, ¿no? Sí, sí, el modelo que es diametralmente opuesto. Sí, Sí, yo, así yo, es. lo- yo, lo- yo mi discrepancia ahí un poquito con Héctor en esta ocasión es que pues es un discurso también político el que está dando ahí Miguel Díaz Canel, es otro viejo lobo de mar, también no es de ninguna manera un tipo inexperto en la materia y me parece que ese discurso va más como en un sentido político. Hay intervenciones de varios países y particularmente también del Vaticano. El Vaticano ha estado interviniendo, el Papa mucho intentando mediar. Ahí, de hecho, han llegado también con el Vaticano, que es un diálogo que llevan ya de muchos meses, de liberación de algunos presos. Em, pero en esta parte me parece que Miguel Díaz Canel está dando un discurso donde dicen, pues tenemos estos funcionarios. No es, si se dan cuenta, un diálogo formal, ¿no? Donde ya se sentaron a negociar algo, ¿no? Sino que hubo un primer acercamiento. Finalmente, pues Cuba tiene a Estados Unidos ahí, ¿no? Los tiene ahí en Guantánamo, tiene una embajada de Estados Unidos en La Habana. Y si tú te das cuenta, además, esto que salió el día de ayer de las declaraciones de Donald Trump, donde finalmente le da permiso a países para que Rusia pueda entregarles, le da permiso a Rusia, sí, a Rusia de entregar el petróleo. Ahorita que intenta equilibrar el petróleo por el alza del precio, por un lado Donald Trump celebra porque dice, pues vamos a ganar más dinero, estamos ganando más dinero, y por el otro lado sabe que se le puede desestabilizar aún más Estados Unidos y el mundo entero, hay mucha molestia y enojo en muchos países, y entonces dice, bueno, para paliar esto vamos a dejar
que los buques que están en el mar con llenos de petróleo rusos puedan entregar el petróleo en la Unión Europea y en Asia también. Em, por tanto, me parece que el discurso de Miguel Díaz-Canel es un discurso político de un primer acercamiento y que necesariamente están en una situación bastante compleja. Yo hace pocos días, Héctor y Jesús, em, que nosotros hicimos muchas gestiones para poder ir a Venezuela después del golpe que le dio el ataque terrorista que recibió por parte de Estados Unidos. Entonces, me invitaron a participar en un diálogo que iba a haber con un diputado venezolano y con el hijo de Nicolás Maduro hijo. Entonces participé en este encuentro virtualmente, donde también estaba nuestro querido Fernando Buenabad, que es un colaborador de este espacio, Adolfo Pérez Esquivel, el ex premio Nobel, el premio Nobel que fue premio Nobel de la Paz también, y algunos otros personajes. Y yo hice algunos planteamientos. Después ya no me pude quedar a las respuestas porque tenía que entrar al noticiario y ese día Violeta no estaba, no podía estar. Y después pues ya pregunté si había respuesta a las preguntas que había hecho. Y una de las respuestas que me dieron es que Venezuela ya le estaba otra vez enviando petróleo, vendiendo petróleo a Cuba, ¿no? Ok. Pero pues no, nunca hablaron de cantidades ni nada, no sé bien ahí cómo está ese asunto. Yo agradezco la invitación y que se nos permita entrar en estos espacios y que podamos hacer preguntas o sea, por ejemplo, también sobre, me explicaron que Venezuela ya estaba vendiendo petróleo a otros países. Yo pregunté si también estaba vendiendo petróleo a Rusia y a China o no. Y nos dijeron me comentaron que todavía no, que esa parte se estaba negociando, pero que a otros países sí, sin especificar montos ni a cuánto le están pagando. O, por ejemplo, preguntaba sobre el petróleo eh, que se le está entregando a Estados Unidos, si era una venta o no era una venta, cuánto petróleo y a cuánto se lo están pagando, porque la información que nosotros hemos venido sacando es que Donald Trump, y perdón que me estoy extendiendo, Héctor y Jesús, es que Donald Trump, cuando anunció hace pocos días que iban a exportar petróleo a Estados Unidos, que ahora se erige como el principal distribuidor de petróleo y exportador de petróleo del mundo, desbancando ya al propio Venezuela y a otros países. Y es que ese petróleo que está vendiendo Estados Unidos es el venezolano. Se, se los está robando y lo está vendiendo. Y bueno, pues uno intenta sacar la información de cosas que vamos leyendo, Héctor y Jesús, y que no terminamos de entender, ¿no? Y por eso es que en esa situación y con la forma en cómo está ejerciendo el poder los Estados Unidos, a mí me parece una posición digna y dura de Miguel Díaz-Canel en esta declaración que da, en la explicación que da de este primer diálogo que hay ahí, un acercamiento que hay con el gobierno de los Estados Unidos. Porque finalmente, Héctor y Jesús, yo creo que es muchísimo mejor que haya un diálogo a que no lo haya y que el tema a discusión es que no acepte Cuba
todas esas imposiciones que va a querer hacer los Estados Unidos. Ese es mi punto de vista, Héctor. A ver, Ernesto, es que yo Es creo un que poco, no, para así muy rápido, así por alusión personal, Jesús, a ver, un poquito. Mira, es que no sí, sí, se sí, contrapone, Ernesto. Mi tema no es el discurso de Díaz-Canel. Por supuesto, pues, es el jefe de Estado de ahí de Cuba, tiene que hacerlo. Mi punto es que al decir que va a buscar ver las diferencias que hay entre uno y otro, quiere decir que la posición ahorita de Cuba, el estado del gobierno cubano, de la población cubana, es sumamente lamentable, sumamente desastroso, están en el hoyo, están con sí, muchísimas pues que, carencias y no hay por dónde resolverlas. Y justamente eso que tú estabas comentando de Venezuela, sí me preocupa que en algún momento en este diálogo caigamos en que Cuba va a ser la nueva Venezuela, en donde todo lo que claro, se pueda sacar de Cuba se va a ir a Estados Unidos. Y eso es lo que está pasando. En Venezuela eso es lo que está pasando. O sea, los tienen súper agarrados, tan agarrados los tienen que efectivamente el petróleo de Venezuela va a estar absolutamente controlado, lo que tiene que ver con ventas, con instalación obviamente, de petroquímicas y todo esto, porque el petróleo de Venezuela no es que ya lo puedas usar luego, ¿eh? Es un petróleo de más difícil procesamiento. Recordemos que se necesitan ahora sí que refinerías especializadas en ese tipo de petróleo para que se pueda utilizar. Entonces, o más bien dicho, mi angustia es que efectivamente en esta posición de debilidad extrema que tiene el gobierno cubano, que tiene la población cubana, es cuando Estados Unidos ahora sí ya está metiendo la garra totalmente abierta, que ya lo ha hecho siempre, pero ahora incluso ya con la vena del gobierno cubano, que no le va a quedar de otra, eso también hay que decirlo. Y ustedes se acuerdan cuando decíamos, si ese mundo tripolar, Rusia va a tener su área de influencia, China la suya y Estados Unidos va a tener la suya, que es toda América Latina, de verdad, no va a haber quien nos defienda o cómo podamos hacer para que Estados Unidos no nos haga lo que quiera y menos si tiene un bloque de países que están a favor de él y que los otros, estamos aquí hablando de, por ejemplo, Colombia, Brasil, México, esperemos que lo estamos incluyendo en este saco, habría que ver qué onda con Canadá, habría que ver qué onda con Nicaragua, cómo se posicionan, porque si efectivamente el panorama no pinta nada bien, esté Trump o no esté Trump. Perdón, Jesús. no, 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 está bien. Y creo que decías algo, Ernesto, que se está robando Estados Unidos el petróleo de Venezuela. Sí. Bueno, No es, Venezuela lo está aceptando. Venezuela lo está haciendo. O sea, dentro de sus posibilidades o de sus acuerdos o sus pláticas que ha tenido con Estados Unidos, quizá lo menos dañino para la población es justamente un acuerdo de entregarle el petróleo, pero a final de cuentas se está entregando parte de su soberanía. Es en un acuerdo, ¿no? Y el peligro de Cuba es que suceda justamente lo mismo. ¿Cuáles son nuestras diferencias? Vamos a platicar. Bueno, la diferencia es el tipo, el modelo de gobierno, ¿no? Entonces, sí, pero yo quiero que hagas esto. Ok, no tengo otra salida como Cuba, se me cayeron todos mis apoyos, entonces voy a hacer finalmente lo que dices. Es como Estados Unidos está humillando al resto de los países que quiere tener bajo su égida, ¿no? Es como los está humillando, porque ni siquiera hay un diálogo, son imposiciones. Por lo menos lo de Venezuela fue una imposición, ¿no? Lo que está haciendo. Quizá de él sí, y todo su equipo no tiene otra salida. Digo, hay que estar ahí para poder hablar y decir que lo que está haciendo es bueno o malo, o es lo correcto o incorrecto, más bien, ¿no? Es lo correcto o incorrecto. Uno no está ahí, no sabe uno si no se diera este petróleo para la población venezolana fuera todavía peor, fuera algo insufrible, ¿no? Eso no lo sabemos. Habría que estar allá. Por eso es tan complicado poder hacer una crítica así tajante de decir, es que lo que está haciendo el presidente en turno está bien o está mal. Es muy complicado. Tienen a una población que está sufriendo. Lo que sí es cierto
es que Estados Unidos humilla, abusa de su poder, ¿no? Y no respeta, no tiene el mayor respeto por la dignidad humana, ¿no? Entonces, eso es lo que está mal. Eso es lo que se tendría que estar combatiendo, la manera en que Estados Unidos está ejerciendo su política exterior. No tanto las posibilidades que tienen los otros gobiernos de negociar, porque están acorralados. Cuba está acorralada. A Venezuela la acorraló. Y lo mismo pasa con Dominicana y con... Ahora, si estamos esperando o eso justifica que Cuba hiciera lo que hicieron los otros, ahora que hubo esta reunión donde por suerte no se invitó a México, donde todos dijeron, oh, gran Marco Rubio, Tony, ¿qué vienes a decirnos, no? Este, o sea, fue humillante por parte de ellos. Eso es lo que no queremos que haga Cuba. Eso es lo que no queremos que haga el resto, ¿no? Que no caiga eso. Pero aquí el cuestionamiento es Estados Unidos, creo yo, yes. ¿no? Sí, creo que es un asunto de lo que no queremos y que cada mandatario, bueno, hay de niveles, ¿no? Por ejemplo, no es una mandataria, pero pienso en Ursula von der Leyen, que es increíble el sometimiento, la humillación en la cómo se inclinan de manera, como bien señalas, Jesús, humillante frente a Donald Trump. Y creo que es un escenario mundial, un dilema mundial que tenemos. ¿Cómo demonios vamos a detener a Donald Trump y a Benjamín Netanyahu de este desastre, colapso mundial? Porque Benjamín Netanyahu también se está metiendo ya también con el continente americano. Empieza a hacer Siempre he cada... estado metido, Ernesto, Sí, sí, está desde metidísimo, hace 20 años. pero no, Pregúntale a los ah, argentinos. sí, sí, pero ahora está ya también con con Honduras, ya se está metiendo a través del presidente hondureño al grado de ya plantear también tener operaciones militares dentro de Honduras, apoyado por el ejército israelí. Es verdaderamente Sí. alucinante lo que está pasando también ahí. En fin, hay muchos ángulos y miradas donde mirar y nos quedan un montón de temas ahí en el tintero. Yo les pediría a ambos una reflexión final de qué es lo que quisieran señalar para cerrar en esta mesa, Héctor. Bueno, yo nada más hace rato quedó lo de Rusia, lo que supuestamente Estados Unidos le da permiso a Rusia de vender. No es de gratis, no es de gratis. Europa está yéndose a la hecatombe, con lo cual pues solo les quedaban pocos días de reservas energéticas y con el cierre del estrecho de Hormuz y con todos los ataques que está habiendo de los aliados de parte de Irán, no le quedaba de otro porque si no Estados Unidos va a entrar en una catástrofe muy fuerte en Estados Unidos y después de una prohibición incluso a los países europeos de comprar el petróleo a Rusia, ahora sí, ay, ¿sabes qué? Ahora sí, sí venden los petróleos porque ahora sí nos hace falta, ¿no? Entonces, ahí está muy cañón. El caso de Ursula von der Leyen, en esto, pues sí es una dignataria, ¿eh? De hecho, es la presidenta de todos los países de la Unión Europea, que justamente ahí está ahora la gran discusión de si son o no autónomos, de si tienen o no soberanía y qué tanto de soberanía tienen estos países, porque justamente esta mujer, y no lo digo con ningún ánimo de No, misoginia, no, 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 no. es muy perversa. Y recordemos que ya desde que ella estuvo en Alemania tenía grandes acusaciones de fraudes y por eso, justamente por eso está ahí, ¿no? Y aquí yo nada más con esto termino, pues a las personas que a veces se alegran de que Estados Unidos va ganando y que pues ven con buenos ojos de que el régimen que se come a los niños crudos de Cuba, que ya sabemos que no son ellos, sino el clan de Epstein, donde estaba metido Donald Trump, pues a final de cuentas México puede caer en estas garras todavía de una mayor manera y ahí sí que lo vamos a lamentar. Ojalá, ojalá que no sea así. Pues sí, vaya escenario que tenemos, Héctor, y yo creo además que a todos, o bueno, una corriente importante de izquierda en el país, lo que significa para nosotras y nosotros Cuba. Es, es, eh, es un tema, digamos que nos trastoca de muchas maneras,
por decirlo suavecito, y por eso nos importa mucho lo que sucede en la hermana República de Cuba. Jesús Cervantes, ¿con qué cierras? Yo cerraría con la parte de Estados Unidos que tendría, hay una parte que no hemos visto de cómo el propio país está en crisis. O sea, sí hablamos de todo lo que hace Estados Unidos hacia el exterior, cómo se está imponiendo, cómo se asocia con Israel, cómo ataca a Irán, cómo presiona a Cuba, cómo presiona a Venezuela, cómo presiona a México, pero la parte de la población norteamericana está sufriendo verdaderamente al propio Donald Trump en cuanto a su economía y eso hay que tomarlo mucho en cuenta en México porque nos afecta directamente, ¿no? Lo que le sucede a México perdón, Estados Unidos en economía, tenemos un impacto impresionante y creo que eso es un tema que habría que abordar de la política interior de todo lo que le está costando, se hablaba de las grandes cantidades que está costando esta guerra contra Irán, ¿no? Y cómo le está afectando a la propia ciudadanía norteamericana. Entonces creo que ese es un tema que hay que abordar, ¿no? Y sobre todo de cómo la presidenta va a estarlo enfrentando, porque también tenemos ya la discusión del TEMEC y otra vez nos está hablando Marcelo Ebrard de que el acero vamos a lograr grandes acuerdos, pero la discusión del TEMEC pasa por la economía de Estados Unidos, de cómo se está dañando. Entonces hay que ver muy bien esa parte. Creo que eso podría ser un buen tema para otro programa o ahí bien con Héctor, ¿no? En Mirada Crítica. Pues sí, Ya rugiste, Jesús. no, ya se puso el chito ahí, Jesús. Pues muy bien. Pues Héctor, Javier y Jesús, les mando un fuerte y fraterno abrazo. Siempre nuestro afecto, nuestro respeto por el extraordinario análisis y mirada que tienen. Así que gracias, gracias. Un fuerte y fraterno abrazo. Un Igualmente, abrazo, un Ernesto, abrazo, y un Jesús. abrazo Un ahí abrazo, para nuestra saludos, ausente hoy. sí, Ok. saludos a Beleto, que se recupere de la fiesta de Mafia, que ya no hablamos de ella, hombre. Sí. No, Saludos a todas y todos. Bueno, gracias. Un abrazote. abrazo. Chao, chao. Bueno.